Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de biología de la SPAO de julio de 2019. ¿De acuerdo? Vamos a resolver la opción A y la opción B. Empecemos con el bloque 1, base molecular y físico-química de la vida. Pregunta 1. Relaciona cada una de las descripciones que figuran a continuación con uno de los siguientes lípidos: colesterol, ceras, grasas, ácidos biliares, fosfolípidos, esteroides, terpenos, esfingolípidos. ¿De acuerdo? Vamos a ver las descripciones. A. Son importantes aislantes térmicos en animales o meotermos. Bueno, aquí que tiene una función de aislante son en el caso de los triacilgliceroles, es decir, los sebos, las grasas. Entonces ahí tendremos que poner grasas. B. Realizan funciones de protección y revestimiento en animales y vegetales. Bueno, pues aquí tendríamos que decir que son las ceras, ¿no? Por ejemplo, el revestimiento de la piel, de las plumas, por ejemplo, la cera del conducto auditivo, ¿de acuerdo? Que es una función de protección. C. Son los principales componentes de las membranas biológicas. Bueno, el componente mayoritario de una membrana biológica sería el caso de los glicerofosfolípidos o fosfolípidos, ¿de acuerdo? Que son moléculas anfipáticas. Y D. Son muy abundantes en las membranas de células del tejido nervioso. Bueno, pues también aquí tendríamos que decir que estos son el caso de los esfingolípidos. E. Forman pigmentos vegetales, pues los pigmentos vegetales como los betacarotenos, pues serían terpenos. Y F. Son hormonas como la aldosterona o los estrógenos. Bueno, estas hormonas son derivados del colesterol, es decir, son hormonas esteroideas, ¿vale? Esteroides. G. Forma parte de las membranas de células animales y no de células vegetales. Bueno, pues esto sería el colesterol que afecta a la fluidez de la membrana, que lo encontramos en células animales, en la membrana de las células animales, pero en las células vegetales no forman parte. Y H. Forman sales que emulsionan grasas en el intestino. Pues estos serían los ácidos biliares, que son derivados del colesterol, están formados por ácido taurocólico, de hecho son derivados polares del colesterol. Muy bien, vamos a la pregunta 2. Describe las moléculas de DNA y RNA transferente en cuanto a su composición, estructura y función. Bueno, aquí lo que tenemos que decir es que el DNA está formado por la unión de desoxirribonucleótidos que contienen desoxirribosa, fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, timina o citosina. Los desoxirribonucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster formando una cadena de polinucleótidos, de acuerdo, como veis en el esquema que tenéis en la derecha. La molécula de DNA está formada por dos cadenas que son dos cadenas antiparalelas, generando una doble hélice antiparalela, y la función importante es almacenamiento de la información genética. En el caso del RNA transferente, es un polinucleótido formado por la unión de nucleótidos por enlaces fosfodiéster, tiene una estructura terciaria y también sus nucleótidos están formados por ribosa, fosfato y las bases son adenina, uracilo, guanina y citosina. ¿Vale? El RNA transferente está formado por una sola cadena polinucleotídica, es decir, tiene estructura, también lo que comentaba anteriormente, tiene estructura terciaria, ¿no? Y luego además tiene muchas bases modificadas que impiden apareamientos incorrectos. ¿Qué función tienen? Pues la de transportar los aminoácidos activados hasta el ribosoma, donde se unirán para formar proteínas, es decir, participan en el proceso de traducción o un proceso de síntesis de proteínas. Muy bien, vamos a la cuestión número 3 del bloque 2, que es de estructura y fisiología celular. Bueno, la pregunta 3 nos dice que observemos el orgánulo representado en la figura y que respondamos. A. ¿De qué orgánulo se trata? Bueno, pues en los orgánulos que vemos aquí, obviamente, claramente es el núcleo, ¿eh? B. Nombra cada una de las partes que están indicadas con núcleo. Bueno, pues vemos que el 1 es la cromatina, el 2 sería la lámina nuclear, el 3 el nucleolo, el 4 la envoltura, el 5 es el poro nuclear y el 6 es el retículo endoplasmático que está asociado al núcleo y es rugoso porque vemos ribosomas. C. ¿En qué se diferencia la eucromatina de la heterocromatina? Bueno, la heterocromatina es la cromatina más condensada e inactiva transcripcionalmente
y puede diferenciarse en dos: la constitutiva, que nunca se transcribe y es común a todas las células del organismo, y la heterocromatina facultativa, que presenta genes que se inactivan dependiendo de cada tipo celular. Después, la eucromatina presenta zonas de la cromatina menos empaquetadas porque son transcripcionalmente más activas, ¿de acuerdo? Y D indica cuál de las fotografías B o C corresponde a una célula metabólicamente más activa. Bueno, el núcleo más activo lo vemos en el C, ¿vale? Ya que posee una mayor proporción de eucromatina. Muy bien, vamos a la pregunta 4. ¿Cómo se denomina el principal proceso biológico mediante el cual algunos organismos liberan oxígeno? Bueno, pues este proceso biológico fundamental se trata de la fotosíntesis. ¿Cuál es el papel del agua en este proceso? Bueno, esto es importante, el agua, el papel que tiene, porque el agua se extiende por fotólisis liberando protones, oxígeno y electrones, y estos entrarán en la cadena de electrones fotosintética para producir finalmente ATP y poder reductor en forma de NADPH. C. ¿Qué repercusión tiene este proceso para la vida de la Tierra? Bueno, esto es importantísimo porque la fotosíntesis ayuda a generar el enriquecimiento de la atmósfera en oxígeno y esto permite el desarrollo de organismos aerobios y además la fotosíntesis tiene una importancia como fuente primaria de materia orgánica, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a la pregunta 5, que es de definiciones. Enumera los tipos de organismos según la fuente de energía y de carbono que utilizan. Bueno, aquí tendríamos que decir que son organismos fotoautótrofos, fotoheterótrofos, quimioautótrofos, quimioheterótrofos, ¿vale? En el caso de los fotoautótrofos son organismos que transforman la materia orgánica, dióxido, carbono y agua, en orgánica usando la energía lumínica, es decir, necesitan fotones. Luego tenemos los fotoheterótrofos, que son organismos que toman como fuente de carbono moléculas orgánicas y utilizan también la energía lumínica. Y después tenemos los quimioautótrofos, que son organismos que también transforman materia inorgánica, como dióxido, carbono y agua, aunque pueden ser otras sustancias, en orgánica usando energía química obtenida a partir de la oxidación de compuestos sencillos. Y por último, los quimioheterótrofos, que son organismos que sintetizan sus componentes a partir de moléculas orgánicas, usando como fuente de energía otras moléculas orgánicas. Muy bien, vamos a la pregunta 6, que entraremos en el bloque 3, que es de herencia biológica, genética, clásica y molecular. Y aquí nos pide que define el concepto de fenotipo y genotipo. Bueno, genotipo es el conjunto de genes que tiene un organismo heredado de sus progenitores y el fenotipo es la manifestación externa del genotipo, ¿vale? Es decir, la suma de los caracteres observables en un individuo. También hay que decir que el fenotipo es resultado del genotipo y también puede ser el resultado de la interacción con el ambiente. Problema B. Dos hombres, padre 1 y padre 2, reclaman en un juzgado la paternidad de un niño cuyo grupo sanguíneo es 0. La madre es del grupo A, mientras que el posible padre 1 es B y el posible padre 2 es AB. Propone los posibles genotipos para ese niño, la madre y cada uno de los dos posibles padres. Bueno, en el caso de los grupos sanguíneos estaríamos hablando de alelismo múltiple, es decir, tenemos alelismo múltiple en el sentido y también el fenómeno de codominancia, ¿no? Es decir, el grupo AB, no hay heterocigoto que haya uno dominante, daría el grupo sanguíneo AB. Entonces, en este caso, para que pase el niño tiene que ser 0,0, la madre tiene que ser A0 y el padre 1 tiene que ser B0 o BB y el padre 2 tiene que ser AB, ¿vale? Para que se dé ese cruce. Y luego te dice, ¿cuál de los dos hombres no puede ser el padre? Pues el hombre 2 no puede ser el padre porque tiene grupo sanguíneo AB, ¿de acuerdo? Y solo puede tener hijos A o B, o AB, pero no puede tener hijos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente cuestión, que es la 7, también seguimos todavía en la opción A y el bloque 3 de herencia biológica, genética y clásica y molecular. Respecto a la división celular,
expon dos de las distintas funciones que puede tener el proceso de mitosis en la vida de un organismo. A ver, dos funciones de la mitosis es promover el crecimiento de un tejido o reparación de tejidos, y otra función es la reproducción asexual en organismos unicelulares. B. Muchos anticancerígenos son drogas que impiden la organización, polimerización o despolimerización de los microtúbulos. ¿Qué implicación tendría a nivel de la división celular justificar razonadamente esta afirmación? Bueno, en cuanto a esto es importante porque los microtúbulos forman el uso mitótico responsable del destino de los cromosomas durante la división celular. Dado que la célula cancerosa se caracteriza por su división celular descontrolada, si se impide la organización del uso mitótico, se puede inhibir la división de la célula cancerosa. Por eso muchos anticancerígenos son drogas que impiden la polimerización de los microtúbulos. Muy bien, apartado C. En animales pluricelulares, unas células se dividen por mitosis y otras por meiosis. ¿Qué tipos celulares experimentan otro tipo de división y qué número y tipo de células formarán? Razona tu respuesta. Bueno, aquí la mitosis está en las células somáticas, es decir, todas las células somáticas contienen toda la información genética y son iguales, ¿vale? Es decir, en la mitosis además se forman dos células que son iguales a la célula madre, por eso están implicados en procesos de regeneración celular y en procesos de reproducción asexual. En el caso de la meiosis, están las células sexuales. Estas células deben ser haploides para formar los gametos, ya que se unen los gametos masculinos y femeninos para formar la célula cigoto, que será diploide. Entonces, en la meiosis, a partir de una célula diploide, se producen 4 células haploides. Muy bien, y el último apartado, D. Explica el concepto recombinación genética y su importancia biológica. A ver, la recombinación se produce en profase 1 de la meiosis, esto es importante, y que consiste en el intercambio de segmentos de material genético entre las cromátidas hermanas, lo que da lugar a nuevas combinaciones de alelos distintas de las parentales en el mismo cromosoma y además supone una fuente enorme de variabilidad genética que permite a la descendencia enfrentarse a los cambios ambientales durante la evolución, y esto es imprescindible para la adaptación y evolución de las especies. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. Cuestión 8, seguimos en la opción A, vamos al bloque 4, que es de microbiología e inmunología y aplicaciones. ¿Qué dice el problema 8? Los microorganismos pueden establecer relaciones simbióticas de tipo mutualismo con otros seres vivos. Explica, mediante un ejemplo para cada caso, cómo pueden mantener una reacción o relación simbiótica con hongos, animales y plantas. Bueno, pues un ejemplo de hongos serían pues el caso de los líquenes, que son organismos complejos formados por una unión íntima simbiosis de un hongo y de un organismo fotosintético, un alga verde o una cianobacteria, como veis en la imagen que presentamos a la derecha. Luego, en animales, pues las bacterias de los rumiantes ayudan a digerir los vegetales, que normalmente suelen ser protozoos, aunque puede haber también bacterias, hongos, protozoos y arqueas metanogénicas, ¿de acuerdo? Y las bacterias del intestino pues ayudan a absorber y sintetizar nutrientes, además los defienden de posibles patógenos, ¿de acuerdo? De hecho, hay muchísimas especies de bacterias, hongos, protozoos y arqueas metanogénicas. Y luego, en plantas, por Rhizobium, plantas como leguminosas. Rhizobium es una bacteria que vive en el suelo y puede establecer relaciones simbióticas mutualistas con la planta leguminosas o plantas leguminosas, fijando nitrógeno libre y formando nitrógeno asimilable por la planta. Muy bien, seguimos con el bloque 4, opción A, vamos al problema 9. Bueno, relaciona cada uno de los siguientes microorganismos con los procesos en los que está involucrado. Y aquí organismos que tenemos sería, bueno, faltaría la letra cursiva que no la he puesto, se me ha olvidado. Tendríamos Saccharomyces, Lactobacillus, Penicillium, Sulfobacterias, Plasmodium y Cyanobacterias. Bueno, proceso A. Son capaces de sintetizar antibióticos. Bueno, pues si son capaces de sintetizar antibióticos, estaríamos hablando de Penicillium, ¿de acuerdo? Luego, B. Forman parte del ciclo del azufre. Pues tendríamos que hablar de las sulfobacterias.
C. Producen la fermentación alcohólica a través de la cual se obtiene la cerveza y el pan y el vino también, ¿por qué no? Pues ahí estaríamos hablando de Saccharomyces cerevisiae. D. Forman parte de líquenes y del fitoplancton y fijan el nitrógeno en los mares. Pues aquí estaríamos hablando de, las cianobacterias, ¿de acuerdo? Y E. Producen fermentación láctica que permite la obtención de yogures, pues lactobacillus. Y el último, F, pueden provocar la malaria, el paludismo. Pues aquí estaríamos hablando de Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, ¿vale? Que sería Plasmid, que es un protozoo. Muy bien, vamos a al último problema de la opción A, que es el problema 10. Y te dice, define qué es un anticuerpo, qué células lo sintetizan y explica dos tipos de funciones efectoras de la reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, aquí lo que tenemos que decir es que los anticuerpos son moléculas producidas por linfocitos B como respuesta a la presencia de un antígeno, destinadas a unirse específicamente a este. Son proteínas de conformación globular que a causa de sus propiedades reciben el nombre de inmunoglobinas. Y tipos podrían ser pues, las G, las A, las M, las T o las E. ¿De acuerdo? Luego también nos dice que expliquemos dos tipos de funciones efectoras de reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, yo he puesto unas cuantas, solo tenéis que explicar dos en el examen. Bueno, pues por ejemplo, tendríamos la neutralización, que sería la unión del anticuerpo al antígeno, que evita que éste produzca su efecto patógeno, bien porque impide la unión a la célula hospedadora, o por el bloqueo de la acción de toxinas. También tenemos precipitación, que es cuando los antígenos son solubles y pueden formarse agregados por la existencia de más de un sitio de unión antígeno-anticuerpo. Luego, otro tipo de reacción sería la aglutinación, o también podríamos, si es en caso de eritrocitos, sería hemoaglutinación. Es igual a la anterior, pero cuando el antígeno no es soluble, sino que forma parte de las células o de partículas, de forma que se producen aglomeraciones, ¿no? Que son agregados, uniones, como veis en la imagen. Luego, la absornización es la facilitación de la fagocitosis. Y luego la activación del sistema de complemento, pues que el complemento son proteínas del plasma que una vez activado inducen la respuesta inflamatoria. Hay estimulación de fagocitosis, opsonización o formación de poros de membranas por medio de porinas. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la opción B, bloque 1, base molecular y físico-química de la vida. Vale, pregunta muy clásica. Nombra y explica brevemente cuáles son las interacciones que estabilizan la estructura terciaria de las proteínas. Bueno, aquí pone que esto es B, pero esta es la opción A, que se me ha colado el B ahí, es A. Bueno, entonces, este tipo de interacciones tenemos que decir primero que en la estructura tridimensional global que asume una proteína al plegarse, como veis aquí en esta imagen, los residuos lejanos en la secuencia quedan cerca en el espacio, entonces se da lugar a una estructura compacta que excluye moléculas de agua de su interior, es decir, hay un efecto hidrofóbico, ¿no? Y la ausencia, además de agua, facilita las interacciones iónicas y los enlaces de hidrógeno. Entonces, en el interior se agrupan los residuos hidrofóbicos, efecto hidrofóbico, y los residuos polares se exponen en el exterior. Entonces, el mantenimiento de la estructura terciaria y su estabilización dependen de interacciones débiles, que son interacciones no covalentes, que son las iónicas, puentes salinos, que se pueden dar, por ejemplo, entre un aminoácido con carga positiva, un aminoácido con carga negativa, ácido básico, por ejemplo, yo que sé, lisina y ácido aspartico, por ejemplo. Luego tenemos interacciones hidrofóbicas entre aminoácidos hidrofóbicos, enlaces, puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también fuerzas de Van der Waals y luego hay una interacción hay una interacción que es de tipo covalente, es decir, que no es una interacción débil, que son los puentes disulfuro que se da entre los grupos tiol de dos cisteínas, ¿de acuerdo? Vale, y ahora en el B, dice, describe el proceso de desnaturalización de las proteínas indicando al menos 3 factores que pueden desencadenar. Bueno, esto se puede explicar de varias maneras. Yo he puesto aquí el experimento de Anne Finsen para que lo veáis, el proceso de desnaturalización de proteínas. Básicamente la desnaturalización consiste en la rotura
de los enlaces perdiéndose las estructuras secundarias, es decir, se rompen las interacciones intramoleculares, ¿no? Las interacciones débiles, ¿no? También se pierde la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria y pasa a adoptar una forma filamentosa, ¿no? Entonces, la desnaturalización puede estar provocada por cambios físicos, cambios químicos, cambios como químico sería el pH, físico sería la temperatura, por ejemplo, también la presión, o por el tratamiento del uso de agentes cladotrópicos o sustancias desnaturalizantes. Entonces, al perder sus estructuras, también pierden su actividad biológica y la desnaturalización puede ser alguna vez reversible, no siempre, esto depende un poco, ¿vale? Es decir, la proteína puede volver a renaturalizarse recuperando la actividad biológica o puede ser irreversible. Por ejemplo, en el caso del experimento de Anfinsen, sí que vio que en el caso de la ribonucleasa era un proceso reversible y cooperativo en vitro, pero ojo, en vivo no tiene por qué ser así, ¿eh? Entonces, en este caso, en su experimento sí que vio que se volvía si se retiraban los agentes cladotrópicos, se retiraban los agentes desnaturalizantes, la ribonucleasa volvía otra vez a plegarse, ¿vale? Muy bien, seguimos con el bloque 1, opción B. Nos preguntan ahora ¿qué son las biomoléculas? Pues las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Y B, nombra las principales biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Bueno, pues esto es bastante sencillo. Aquí tenemos que decir que se clasifican en biomoléculas inorgánicas y orgánicas, y entre las inorgánicas se encuentra el agua, las sales minerales y los gases. Y las principales biomoléculas orgánicas son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Y el C te dice: explica por qué el carbono es un elemento fundamental en las biomoléculas orgánicas. Bueno, nosotros tenemos una naturaleza basada en el carbono, ¿no? Todos los compuestos orgánicos están basados en el carbono. ¿Por qué? Porque el átomo de carbono puede formar enlaces covalentes, además tiene una covalencia de 4, porque puede formar enlaces con otros átomos de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, dando lugar a grupos funcionales distintos, ¿no? Además, lo que comento, tiene una covalencia de 4, tiene 4 electrones desapareados, lo que permite la formación de enlaces covalentes con otros átomos, pudiendo generar otros átomos de carbono, pudiéndose generar cadenas lineales, ramificadas, cíclicas. Entonces eso genera una grandísima variabilidad, ¿no? Ningún otro elemento químico puede formar moléculas con formas y tamaños tan diferentes y con tanta variedad de grupos funcionales que el carbono, ¿no? Pese a que el silicio, por ejemplo, es del mismo grupo químico, ¿no? Pero no tendría las mismas características que el carbono. Problema 3. Bloque 2, estructura y fisiología celular. Empezamos con el bloque 2. Aquí nos piden que indiquemos los componentes químicos de una membrana biológica genérica, señalando las funciones de cada una de ellas. Bueno, aquí lo que tenemos que hablar es que tenemos que hablar de los nos dice genérica porque nos dice membrana general, porque podría haber membrana de cualquier tipo de organismo y podría haber una diferencia en cuanto a la composición de fosfolípidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la membrana por ejemplo, de las mitocondrias tienen cardiolipina y la membrana plasmática, por ejemplo, no tiene cardiolipina, ¿no? Bueno, a nivel genérico, pues tendríamos que decir que los fosfolípidos, también llamados fosfoglicéridos, son los lípidos de membrana, los cuales cuando se encuentran en medio acuoso se asocian formando varios tipos de estructuras en las que los grupos hidrófilos se orientan hacia las moléculas de agua e interaccionan con ella mediante enlaces de hidrógeno, ¿no? Luego los hidrófobos se alejan interaccionando entre sí mediante fuerzas de Van der Waals y ocultándose dentro de la estructura. Esto es importante porque pueden formar bicapas lipídicas o micelas, que son las estructuras básicas que van a formar las membranas plasmáticas o membranas biológicas, ¿no? En la membrana biológica también nos podemos encontrar colesterol, no en todas las membranas, pero bueno, el colesterol es importante porque regula la fluidez de la membrana. También podemos encontrarnos los oligosacáridos asociados a lípidos, que estos son importantes para el reconocimiento celular. Y además también encontramos proteínas asociadas a la membrana que pueden realizar funciones de transporte y además pueden catalizar reacciones químicas o pueden actuar de receptores de señales químicas. Muy bien, seguimos con el bloque 2, opción B, vamos a la pregunta 4.
Describe el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio e indica su importancia biológica. Mira, fijaros que aquí tenemos una imagen, tenemos aquí también una imagen del descubridor de la bomba de sodio-potasio, James Scoop, por el cual recibió un premio Nobel. Además tenemos aquí la diferencia de gradiente de la concentración de iones potasio y sodio a ambos lados de la membrana, medio extracelular, medio intracelular. Y lo que vemos en la imagen es que pues esto es una bomba, es una proteína transportadora que además realiza un transporte activo, que podríamos catalogar de transporte activo secundario, en contra de gradiente electroquímico, ¿no? Y además utiliza un gradiente electroquímico, es decir, utiliza la energía del ATP para expulsar 3 iones sodio, como veis en la imagen, y al exterior, y al introducir dentro de la célula 2 iones potasio en contra de su gradiente electroquímico. Y esto es importante porque puede mantener el gradiente electroquímico y el potencial de la membrana. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos en el mismo bloque, bloque 2, estructura y fisiología celular, pero vamos a la cuestión 5. Vale, observa la siguiente imagen y responde. A. Justifica qué tipo de célula corresponde. Bueno, pues aquí claramente es un tipo de célula, es una célula eucariota, pero una célula eucariota animal. ¿Por qué? Porque vemos que hay centrosomas y no hay cloroplastos y tampoco hay pared vegetal, ¿de acuerdo? Entonces es una célula eucariota animal. Vale, y luego en el B te dicen que indiques el nombre de las estructuras numeradas y la función principal de cada una. Bueno, pues aquí tenemos el primer número, sería el citoesqueleto, ¿vale? Que controla los movimientos de los orgánulos y permite a la célula generar cambios de forma e interviene también en la formación de pseudópodos. Luego en el 2 tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que tiene una función relacionada con la síntesis, transporte de lípidos y proteínas de muchos orgánulos, así como de las proteínas que son segregadas al exterior. Luego el 3 es el aparato de Golgi, pues que se dedica, la función es la glucosilación de lípidos y proteínas, también empaquetamiento y secreción de moléculas de vesículas de secreción. Y el 4 es la mitocondria. Bueno, en la mitocondria, en ellas tiene lugar la respiración celular, que es un proceso que consiste en la oxidación de la materia orgánica para obtener energía, mediante el cual las células llevan a cabo todas sus funciones celulares. El 5 sería el centrosoma, que los centriolos organizan el citoesqueleto y controlan la forma y el movimiento de las células, además intervienen en la división celular. Y 6, peroxisoma o lisosoma, que intervienen en la digestión celular y en el caso de lisosomas, y en el caso de los peroxisomas, pues realizan reacciones de oxidación y de detoxificación. Muy bien, vamos al bloque 3, herencia biológica, genética clásica y molecular, pregunta 6. En una célula en interfase, periodo G1, tiene un contenido total de DNA nuclear de 4 por 10 elevado a menos 6 gramos, distribuidos en 6 cromátidas. Y nos pregunta, ¿cuál será el contenido de DNA de la etapa G2 de su ciclo? Y razona la respuesta. Bueno, pues aquí en la fase G2 será justo el doble, como veis en la gráfica, ¿no? El contenido de DNA será el doble, 8 por 10 elevado a menos 6 gramos. Porque en la etapa previa G2, si veis, está la fase S, que es la fase del proceso de replicación del DNA nuclear, es decir, la copia del DNA nuclear. Y luego B te pregunta, ¿cuántas cromátidas tendrá la etapa G2? Pues el doble, es decir, tendrá el doble de cromátidas, es decir, en este caso, aquí en el ejercicio te dice 6, pues serán 12, siendo los cromosomas ahora de 2 cromátidas y de 1, ¿no? Por lo que seguirá teniendo 6 cromosomas. Seguimos con el bloque 3, vamos a la cuestión 7. ¿De acuerdo? Cuestión 7, perdón, es esta, ¿vale? Se diseña un fago, con cubierta del fago T2 y con DNA del fago T4. Cuando este fago infecta a una bacteria, ¿qué tipo de cubiertas T2 o T4 y del DNA T2 o T4 presentan los fagos liberados por la bacteria hospedadora? Bueno, aquí los fagos producidos por la bacteria hospedadora representarán tanto la cubierta como DNA T4, ya que la información genética la transmite el DNA. Esto es importante porque los experimentos que se han utilizado con fagos, digamos que los primeros experimentos demostraron que la transmisión de la información genética era el DNA, ¿de acuerdo? Luego, vamos a la pregunta 8 y seguimos con el bloque 3. Respecto a la replicación del DNA, ¿cuál es la razón por la que se realiza de forma continua en una cadena y discontinua en el otro?
Bueno, la razón por la cual una hebra se replica de forma continua y otra discontinua es que ninguna DNA polimerasa es capaz de trabajar en una dirección 3'5', ¿no? Las dos cadenas de DNA se disponen de forma antiparalela, una sí puede ser sintetizada, pero para sintetizar la otra cadena es necesario el siguiente mecanismo descubierto por Okazaki, unos fragmentos compuestos por unos 50 nucleótidos de RNA y unos 1000 o 2000 nucleótidos de DNA, que son fragmentos de Okazaki, que son sintetizados por una RNA polimerasa que no precisa cebador, para empezar, ¿no? Es decir, que ahí fabricamos esos, en realidad son primers que se fabrican de RNA por una primasa que en realidad es una RNA polimerasa, ¿no? Y luego por una DNA polimerasa que va en dirección 5'3' sobre diferentes regiones de la hebra Patton. Y luego, sin moverse, tras perder su porción de RNA, puede ser fusionados entre sí, pudiendo dar la sensación de que la nueva hebra crece en dirección 3'5'. Cuidado que aquí he dicho que son sintetizados por una RNA polimerasa, esto nos referimos a los primers, a los cebadores, en realidad es una RNA polimerasa, pero se le llama primasa, ¿de acuerdo? Que es la que fabrica los primers, ¿no? Tenemos luego la DNA polimerasa empieza a sintetizar a partir de esos primers, esto es interesante. Luego la B te dice, relaciona las siguientes enzimas con la función que desarrollan. Bueno, tenemos la DNA polimerasa 3, que tenemos que decir que es la DNA polimerasa de la replicación más procesiva. Como 3 indica números romanos, se refiere a bacterias, entonces aquí en este caso añaden nucleótidos complementarios a la cadena molde del extremo 3', de hecho sería la DNA polimerasa de E. coli, para ser más concretos. En procariotas se ponen números romanos y en eucariotas se ponen letras griegas, Eso, bueno, como curiosidad. 2 son las ligasas, ¿vale? Las ligasas lo que hacen es unen fragmentos adyacentes del DNA con enlaces éster, o sea, es la opción A. Y 3 iría con la B, es decir, 3 que son las helicasas, que son unas enzimas que separan las dos hebras de DNA en el origen de la replicación. Luego tenemos 4 primasas, las primasas, en realidad las primasas son RNA polimerasas, ¿vale? Que se encargan de sintetizar el RNA del cebador. Y luego tenemos 5 que son las girasas o topoisomerasas, que tienen una función importante para desenrollar el DNA para eliminar las tensiones. Y luego las proteínas SSB o de estabilidad de la cadena simple de DNA o proteínas de unión a cadena simple de DNA estabilizan el DNA monocatenario durante el proceso de replicación. Muy bien, vamos a empezar con el bloque 4, que es el de microbiología. El de microbiología y inmunología, ¿de acuerdo? Y aplicaciones. Y aquí tenemos la típica imagen de un bacteriófago. Problema 9. Observa la imagen y responde. ¿A qué tipo de microorganismo representa y a qué tipo de célula parasita? Bueno, esto claramente es una microscopía electrónica, además una imagen de un cartoon de un bacteriófago, que es un virus que parasita bacterias. Y luego te dice que B nombra las estructuras que están numeradas. Bueno, pues el 1 es la cabeza, el 2 es el cuello, el 3 es la cola, el 4 es la cápside, también podéis decir capsómero, el 5 es la información genética, en este caso puede ser DNA, podéis también decir ácido nucleico, y el 6 son las fibras de la cola. Aunque podríais decir también placa basal, pero bueno, son más las fibras de la cola. Y luego C te dice que explica las diferencias entre el ciclo viral lisogénico y el ciclo lítico. Bueno, pues la diferencia entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico es que en el ciclo lítico se destruye la célula de huésped y en el ciclo lisogénico el bacteriófago integra su DNA en el de ella, pudiendo quedar en fase latente, eclipse, hasta su activación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la cuestión 10 del bloque 4 y ya última cuestión del examen, de la opción B. Ya con este problema acabamos el examen. Aquí nos dicen que los seres humanos tenemos mecanismos o sistemas que impiden que los microorganismos patógenos puedan producir infecciones. Una vez el microorganismo logra saltar las barreras defensivas, se pone en marcha la respuesta inmunitaria. Explica las diferencias entre inmunidad innata o inespecífica y inmunidad adaptativa adquirida o específica. Bueno, las diferencias entre ambos tipos de inmunidad son que 1. La inmunidad innata no es específica para cada patógeno. 2. La inmunidad innata está siempre presente, mientras que la inmunidad específica se activa con la presencia de patógeno. 3.
La inmunidad innata es una respuesta rápida, mientras que la adquirida es una respuesta mucho más lenta. 4. La inmunidad innata no genera memoria inmunológica, la adquirida sí. Y 5. La inmunidad innata a nivel celular es llevada a cabo por células fagocitarias, macrófagos o células dendríticas. La adquirida es llevada a cabo por linfocitos. Pues respuesta humoral, linfocitos B, y respuesta celular serían los linfocitos T. Muy bien, hasta aquí este examen de biología de julio de 2019. En el mismo vídeo hemos resuelto la opción A y la opción B. Espero que el vídeo os haya resultado muy útil para vuestro estudio. No olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos de selectividad, de biología, de química, de mates, de otras asignaturas, ¿de acuerdo? Y nada, solo deciros que muchas gracias por vuestra atención. ¡Hasta luego!